Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra estar de vuelta después de una larga pausa. Antes de ver el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Cuéntenos en los comentarios qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Volveremos con nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y, por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. El reconocido actor Ahmed Mumtaz Taylan entrevistó a Esmail Demirci en el programa Empathy de NTV. El reconocido actor Ahmed Mumtaz Taylan conversa cada semana con sus famosos invitados en el programa Empathy de NTV. Pidiendo a sus invitados que aborden estas historias con empatía, Taylan entabla conversaciones profundas sobre relatos humanos históricos y emociones vividas. Este viaje, en el que los invitados adquieren una nueva perspectiva sobre sus propias vidas, ofrece momentos inolvidables para la audiencia. Producido por BBO Yapim, Shafak Bakkalbaolu y Maperi Altunukar, Empathy contó con la participación del actor Esmail Demirci en su nuevo episodio. Demirci, felizmente casado con Hand Soral, tiene un hijo llamado Ali. Entre los momentos más destacados de Empathy se encuentran: Ande se ríe de mí cuando me confundían. Una de las razones por las que amé tanto a Hand, me enamoré de ella y me enamoré aún más, fue porque cuando me comportaba mal y otros discutían conmigo, Hand se reía de mí y me decía: ¿qué haces, hijo? Y realmente me gustó. Así que empecé a controlar mi mal humor. Lo que le falta a nuestro cine actualmente son actores de reparto de calidad. Esmail Demirci, quien habló sobre la vida del actor Hikmet Tasdemir en el programa, dio la siguiente respuesta contundente a las preguntas del episodio: lo que le falta a nuestro cine actual son actores de reparto de calidad. En cada película de Yeşilçam que veo, los veo llevando el peso de la película, realmente encarnan la calidad de la época. Soy un hipócrita. Esmail Demirci, quien admitió ser hipocondríaco, describió sus experiencias de la siguiente manera: soy hipocondríaco. Me duele el brazo izquierdo, siempre estoy pensando, vamos al médico. No lo parezco, pero tengo miedo a las alturas. Puedo hacer cualquier cosa, puedo pilotar un barco, puedo pilotar un avión, pero no puedo mirar hacia abajo desde lo alto de un edificio. No puedo saltar desde una altura. No tengo celos de Ande. Esmail Demirci, felizmente casado con la actriz Hand Soral y padre de Ali, declaró a Ahmed Mumtaz Taylan: no tengo celos de Hand. Confío plenamente en ella, una afirmación tan conmovedora como llena de amor. No soy romántico. No se me ocurre comprar flores. Esmail Demirci: no soy un buen amante. No soy romántico, para nada. Ni se me pasa por la cabeza. Tampoco tengo esa sensibilidad. Me encantaría comprar flores, pero no puedo ni pensarlo, no me han demostrado esa amabilidad. Para mí, el amor significa un hogar tranquilo. Para mí, el amor significa un hogar tranquilo. Ya no puedo imaginar a Hand sin Ali, ni a Ali sin Hand. Mi vínculo con ellos se basa completamente en el amor. Enseñarle lo correcto también es amor. En otras palabras, el hijo que esa mujer y yo tuvimos juntos es amor. Mis ideas sobre el amor han cambiado drásticamente desde que tuve un hijo. Confesiones sinceras de Esmail Demirci, del amor a los miedos, del matrimonio a la carrera. Para mí, el amor significa un hogar en paz. El programa Empathy, del veterano actor Ahmed Mumtaz Taylan, en NTV, sigue conmoviendo a los espectadores con sus invitados semanales. El programa, que profundiza en las historias humanas y ha conquistado a una amplia audiencia con su enfoque emotivo y reflexivo, contó en esta ocasión con la presencia del aclamado actor Esmail Demirci. Felizmente casado con Hand Soral y padre de un hijo llamado Ali, Demirci hizo confesiones impactantes sobre su familia y su trayectoria personal. El nuevo episodio del programa, producido por BBO Production, se ha convertido en un éxito en las redes sociales gracias a las sinceras declaraciones del famoso actor. Esmail Demirci, quien abordó con franqueza una amplia gama de temas,
desde su definición de amor y sus miedos hasta sus dificultades en el amor y sus observaciones profesionales, se ganó el corazón de los espectadores. Una vez más. Cuando estaba de mal humor, Hand se reía de mí. Una de las frases más comentadas de Demirci en el programa, sin duda, reflejaba su profundo amor por su esposa. En aquel episodio, que todos escucharon con atención, respondió con una sonrisa sincera a la pregunta, ¿por qué te enamoraste de Hand? Una de las razones por las que amé y me enamoré tanto de Hand fue esta: cuando estaba de mal humor y los demás discutían conmigo, Hand se reía de mí. Me decía, hijo, ¿qué estás haciendo? Eso me encantaba. Entonces empecé a suavizar mi mal humor. Estas palabras me recordaron, una vez más, que la armonía en las relaciones a veces se encuentra en los momentos más pequeños. Este detalle que compartió Demirci demostró la gran conexión que existe entre la pareja. Lo que le falta a nuestro cine es un buen reparto de apoyo, dijo Esmail Demirci al responder preguntas sobre la vida del veterano actor Hikmet Tasdemir en la sección Empatía del programa, donde también expresó sus críticas a la industria. El actor, haciendo hincapié en su admiración por Yeşilçam, compartió con franqueza su opinión sobre el cine actual. La mayor carencia de nuestro cine actual es la falta de actores secundarios de calidad. En cada película de Yeşilçam que veo, ellos son quienes sostienen la película. Había un elenco formidable que respaldaba la calidad de aquella época. Esta declaración tuvo gran repercusión entre los cinéfilos en las redes sociales. Muchos usuarios comentaron apoyando las palabras de Demirci. Soy hipocondríaco. Voy al médico porque me duele el brazo izquierdo. Una de las declaraciones de Esmail Demirci que provocó risas y humor fue su obsesión con la salud. Comenzando con soy hipocondríaco, reveló que, contrariamente a su apariencia, en realidad era bastante ansioso. Soy hipocondríaco. Me duele el brazo izquierdo, voy al médico. No lo parezco. Tengo miedo a las alturas. Puedo hacer de todo, puedo pilotar un barco, puedo pilotar un avión, pero no puedo mirar hacia abajo desde lo alto de un edificio. No puedo saltar desde las alturas. Las confesiones del actor arrancaron sonrisas tanto en el estudio como en pantalla. Su sinceridad al hablar de sus propios miedos fue muy apreciada por el público. No tengo celos de Hand. Confío mucho en ella. Ahmed Mumtaz Taylan también planteó la pregunta: ¿hay celos en las parejas de famosos?, un tema recurrente en la prensa sensacionalista. La respuesta de Demirci destacó por su madurez y claridad. No tengo celos de Hand. Confío mucho en Hand. Esta declaración se comentó ampliamente en las redes sociales, demostrando la sólida confianza que sustenta la relación de la pareja. Para los espectadores curiosos por saber cómo mantienen la armonía en su matrimonio, esta declaración sirvió de respuesta. No soy un buen amante. No soy romántico, ni siquiera pienso en comprar flores. Una de las frases más comentadas de Demirci fue su confesión sobre el romanticismo. El actor, conocido por su mal genio, no ocultó su supuesta falta de habilidad en este aspecto. No soy buen amante. No soy romántico, para nada. Ni siquiera pienso en eso. Me encantaría comprar flores, pero no lo hago. No me han demostrado esa clase de delicadeza. Estas palabras resultaron sinceras y a la vez divertidas. Muchos espectadores comentaron en redes sociales: ojalá todos los que no son románticos fueran así de honestos. Para mí, el amor significa un hogar tranquilo. El momento más emotivo del programa fue la definición de amor de Demirci. Al describir su transformación emocional tras el nacimiento de su hijo Ali, el actor expresó su conexión con la familia con estas palabras. Para mí, el amor significa un hogar en paz. Ya no puedo imaginar a Hand sin Ali, ni a Ali sin Hand. Cada vínculo que tengo con ellos es amor. Enseñarle a mi hijo lo correcto es amor. El hijo que esa mujer y yo trajimos al mundo juntos es amor. Mi concepto del amor ha cambiado radicalmente desde que tuve un hijo. Estas sentidas declaraciones crearon un ambiente emotivo en el estudio. La afirmación de Demirci, mi conexión con ellos es amor,
fue una de las palabras que más conmovió al público. El impacto de la empatía en los espectadores crece. El programa, conocido por su estilo tranquilo, de confianza y de escucha, sigue ofreciendo conversaciones que impactan a los espectadores en cada episodio. El enfoque de Thailand, que no juzga ni agobia a sus invitados, sino que simplemente busca comprenderlos, se destaca como un pilar del éxito de Empathy. El episodio de Ismail Demirci continuó con esta tradición. El actor se sinceró y transmitió poderosos mensajes al público sobre la fragilidad humana. Paz en la vida familiar, estabilidad en su carrera. Ismail Demirci, quien se ha labrado un nombre con sus exitosos proyectos en los últimos años, cuenta con una gran base de fans gracias tanto a su actuación como a su postura. Su armonía con su esposa, Jand Soral, sus retratos familiares y la imagen de felicidad que proyectan con su hijo, Al-Lee, los han posicionado entre las parejas favoritas del mundo del espectáculo. Las declaraciones de Demirci en el programa confirmaron esta imagen. La importancia que le da a la vida familiar, su respeto por su profesión, su capacidad para aceptar sus defectos y su habilidad para expresar abiertamente sus miedos lo hicieron aún más cercano a los ojos del público. Empathy volvió a conmover. Este episodio de Empathy quedó grabado en la memoria de los espectadores por su sinceridad, risas y momentos emotivos y conmovedores. Las palabras de Ismail Demirci, "El amor significa un hogar en paz", fueron quizás las más memorables del programa. El famoso actor, que ya había dado que hablar en la prensa sensacionalista con sus historias sobre su familia y su vida, volvió a conquistar a sus fans con este episodio. Si quieres estar al día de las últimas noticias sobre muchas otras celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.